doy pase al siguiente invitado del día de hoy. Él es Raniero Casoni, que nos está visitando desde Venezuela. Déjenme contarles que Raniero Casoni es un consultor de estrategia de comunicación, de políticas públicas y operación política, con experiencia en 6 países de América en campañas electorales y gerencia pública, en países como Colombia, República Dominicana, Venezuela, Perú, Panamá y Estados Unidos. También cuenta con 10 años de experiencia en el sector público, político, privado y académico. Ha diseñado políticas públicas, plan de organización electoral, análisis estadísticos, investigaciones cualitativas y cuantitativas, planes de comunicación estratégica, manejo de crisis, cuadro de mando integral, conformación de equipos de alto desempeño y liderazgo. Y sin más, pues le doy la bienvenida a Raniero Casoni con el tema ganar elecciones en democracia infectada. Bienvenido. Hola Carla, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, se te escucha perfecto. Buenas tardes. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hablar de ganar elecciones en democracia infectada, eso es algo que estamos viviendo, es una nueva era donde cada vez menos creen en la democracia, donde incluso hoy hay una guerra en función de lo que es la democracia buena o lo que es la democracia en el caso de Ucrania, que tuvo 5 presidentes y que en el caso ruso tiene el mismo presidente desde el año 2000, 98. O sea, estamos hablando de que la democracia es un modelo que garantiza la libertad, pero que esta nueva era donde nos tenemos, digamos, tantas cosas que nos han cargado de tanta hiperinformación, donde estamos en un congreso, donde está Ignacio que vive en España, en madrugada, conectado para hacer una conferencia para Perú, y bueno, muchos amigos que se conectan seguramente de otros países, y que de una u otra manera ha generado todo esta percepción de que la democracia no está funcionando porque hay políticos que no hacen bien su trabajo, hay que decirlo, porque hay diferentes, o porque no saben comunicar, porque hay buenos gobiernos, pero no comunican, y, cómo no también decir, porque se han generado percepciones que no han sabido ser atacadas en su momento. Entonces, digamos, es una situación bastante compleja, donde las últimas 9 elecciones que han ocurrido en América Latina ha perdido todos los gobiernos oficiales. Entonces, ¿por qué? Porque hay una situación de pandemia que se está llevando a los gobiernos. Y es que quiere decir que los gobiernos no han sabido comunicar. Bien, Raniero, muy interesante lo que nos estás planteando como una introducción de lo que será tu ponencia. Pues como el título dice, ¿no? Cómo ganar elecciones en democracias infectadas, y justamente es lo que nos mencionas, ¿no? Todos esos elementos que de cierta manera pues están perjudicando la democracia se dé de una forma plena o como si quisiera, ¿no? Que como lo mencionabas, pues no, la mala comunicación, los malos gobiernos, corrupción y demás elementos que hacen difícil el ganar las elecciones, y que pues será obviamente el tema de tu ponencia. A ver, ahora creo que sí cargo la presentación. Okay, Perfecto. sí, ya se ve. Bueno, con esa introducción, Carla, yo creo que podemos dar pie. De hecho, esto también obedece a un podcast que tenemos, que se habla justamente, analizamos justamente lo que es el tema de las democracias hoy, y bueno, los invito a ir a nuestro canal de YouTube. Vamos a empezar. A ver, estamos en una situación actual en donde ha habido mucha convulsión social en América Latina. Ahí tenemos una foto de lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos, hace 2, 3 años, protestas sociales, que no solo fue presente en Colombia, sino también lo vivimos en Chile, en Perú hubo digamos, 2 veces una vacancia presidencial, vimos también cómo otros países se han manifestado, en el caso de República Dominicana, por ejemplo, una protesta en la Plaza de la Bandera por una suspensión de elecciones municipales. Definitivamente ha habido mucha movilidad social. Y ha habido mucha movilidad social porque
y esto los estudios de Latino Barómetro lo han reseñado continuamente, es porque tenemos una democracia cada vez más infectada, donde la gente no cree en los gobiernos, donde todos tenemos una percepción, donde el algoritmo de las redes sociales nos ha llevado también, y eso ha sido las distintas denuncias que hemos visto a partir de lo que ha ocurrido en Facebook, por ejemplo, en la que el algoritmo no está colaborando con que seamos una mejor sociedad, porque pareciera más el interés de vender y que definitivamente ese algoritmo de redes sociales nos colocan en las burbujas, en el pensamiento de la gente que cree igual que nosotros y nos va interconectando. Y digamos, no nos llega esa información. Eric Qualman, un socialnomic, se define a sí mismo como un estudioso de las redes sociales. Él dice que de cada 3 noticias que se leen en las redes sociales, 2 son falsas. Imagínense el poder que tenemos de generar percepción a partir de la falsedad, o de una noticia falsa, o de una noticia para generar percepción. Y de un estudio de Latino Barómetro dice que 1 de cada 3 ciudadanos en América Latina está dejando de creer en la democracia. Entonces, ante este panorama, y sobre todo en el contexto peruano, que hoy también hace poco y se hizo una motivación para tratar de generar una vacancia al presidente Pedro Castillo, y no tiene 2 años en el poder, ¿qué hacer cuando la gente no está creyendo en la democracia? Cuando la gente está separándose del concepto de democracia. Cuando el sistema de partidos políticos se ha debilitado tanto que la judicialización ha llegado por revanchas políticas y no por el interés de la democracia. Entonces, ¿qué hacer como ciudadano? Y esto es parte de lo que vamos a estar conversando en los próximos 30 minutos, justamente a partir de preguntas que ustedes puedan tener, que por favor nos las hagan llegar a través de Carla y a través de cada una de las redes sociales. Yo voy a estar muy atento al chat si hay alguna pregunta para que esto sea más una conversación más que un monólogo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender como políticos? Aprender a escuchar. Aprender a escuchar para entender qué quiere la sociedad, para entender hacia dónde camina la sociedad, qué quiere lograr la sociedad. Y eso que quiere lograr la sociedad implica muchas veces ver hacia dónde debe ir nuestro sentido, porque muy bien la política o los políticos han logrado estar donde están porque tienen intuición, pero la intuición no basta. Decir que lo sé porque lo intuye no basta. Para eso nosotros tenemos que construir información que nos sea analizada. ¿Qué es la investigación? Porque a partir de investigar, tienes los insumos necesarios para diseñar cualquier tipo de estrategia. Y eso te va a permitir contextualizar hacia dónde va. Entonces, esa investigación tiene que ir muy claro a que no es crear un plan. Porque todo tienen un plan hasta que reciben el primer golpe en la cara y te noquean. Y eso lo dijo Mike Tyson y es la portada de un libro muy bueno que se llama Estrategia de Loren Friedman, que es la historia de la estrategia y lo pueden ver en mis redes sociales. Y si quieren más información me pueden seguir y me pueden preguntar por ahí para darle todo el insumo que necesitan. Esta frase es tan poderosa porque siempre vemos a los políticos que tienen un plan, que tienen una concepción hacia dónde van, que quieren lograr algo, pero tienen el plan, pero no la estrategia. Y para lograr la estrategia tiene que venir de la mano del pensamiento estratégico, de lograr un diagnóstico y de obtener información que te permita dirigir hacia dónde va a construirse la estrategia para captar a nuestra audiencia clave. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, de lo que es la importancia de la investigación, tiene que venir de la mano a comprender a un diseño estratégico que nos permita dilucidar diferentes tácticas para lograr el objetivo de ganar la elección.
Así que no es solo un plan, es la construcción de una estrategia. ¿Pero qué es la estrategia? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, lo primero es entender cuál es nuestra meta electoral. Y parece mentira, pero algo tan simple es lo que a veces, muy pocas veces vemos. Si yo quiero lograr una candidatura a alcalde, si quiero ser alcalde, tengo que verificar cuántos votos requiero. Y tengo que analizar el histórico estadístico de lo que ha ocurrido en esa elección. Porque eso nos va a permitir comprender una realidad. Y hay 3 niveles de análisis distintos que se aplican. Primero, un contexto global. Y la verdad es que el contexto global nos habla de una crisis pandémica que ha generado todo un problema socioeconómico en cada una de las naciones. En el contexto regional, hemos visto que 9 gobiernos han perdido, a través el oficialismo ha perdido su fuerza o su presencia porque sencillamente no estaban preparados para la situación de una pandemia. Lo segundo que tenemos que comprender acá es que la meta electoral también nos habla del camino que se va a seguir o que viene siguiendo el comportamiento electoral. Entonces, no es solo ver con cuánto se gana, es ver cómo ha sido la conducta del elector y que además hay estudios psicográficos que te permiten identificar en dónde están los votos y las tendencias electorales. Por eso la investigación es importante para establecer metas, objetivos, para que nuestros equipos de trabajo empiecen a construir hacia dónde va. Luego tenemos cuál es la población objetivo, porque una vez que hacemos el estudio psicográfico y entendemos cuántos votos necesitamos, empezamos a direccionar hacia dónde va nuestra estrategia y cómo vamos a hacer tácticas para captar a los diferentes, elementos que van a apoyar nuestro proyecto político. El tercer elemento tiene que ver con la estructuración de un equipo de campaña. Y un equipo de campaña en América Latina no funciona siempre el voluntariado, por decir que no funciona, porque todos tienen necesidades económicas a satisfacer. Y es un equipo de campaña que requiere estar en el campo, que requiere estar trabajando y que requiere estar en la calle. Entonces, eso es muy importante. Y el equipo de campaña hoy hace bien, y esto los amigos de Politólogos Digitales, a quienes les agradezco siempre por tomarnos en cuenta, lo saben muy bien. Tener un equipo de campaña no requiere ser que mi sobrino o mi hijo o mi hija son los más expertos para manejar mis redes sociales. Porque no lo son. Aquí hay una expertise que van a estarlo viendo durante toda esta semana de conferencias, de la importancia que tiene el equipo digital. Luego tenemos la estructura. Y esto es fundamental, sobre todo en el Perú, en donde hay una cantidad enorme de partidos en la que no se ha construido estructura, sino, pequeños grupos que se han unificado en torno a un interés. Pero la necesidad de crear estructura es la que le va a dar sustento a la base de tu proyecto político. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sencillamente hay que construir un equipo político que vaya casa por casa para tener los votos necesarios para movilizarse el día de la elección. Y eso es fundamental. Y por último, en el diseño estratégico también está considerar el tema de las alianzas, porque las alianzas son fundamentales para el desarrollo de la campaña. Luego de que tienes eso, también tienes que construir la historia, la narrativa, lo que vas a contar. Y no hay nada más poderoso que una buena historia que cuente, y que conecte entre la población y el proyecto político. Porque las películas, ¿qué son? ¿Qué son las novelas? ¿Qué son los programas de televisión que vemos? ¿Qué son los cuentos que escuchamos? Son historias. Entonces, no podemos ser distintos a lo que está
o lo que atrae una conversación y tenemos que crear nuestra propia historia. Una historia que tenga argumentos, que sepa argumentos para poder llegar al cerebro racional, que tenga además soluciones, porque de nada basta, de nada sirve, mejor dicho, decirle a la gente por qué va mal. Entonces, sencillamente es verificar hacia dónde vamos a caminar. Entonces, la historia es fundamental. Esas soluciones son fundamentales. Pero un tercer elemento es que si no emociona, no existe. Y esto tiene que ser muy franco. La narrativa no es solo decirle a la gente que va a estar bien. Porque yo digo siempre que la política es como el amor. ¿Por qué la política es como el amor? Porque hay tres formas de lograrlo. Uno, tú pagas y tienes una noche. Y no necesariamente será verdad esa emoción de esa noche. Estoy hablando muy franco. O, igual que los votos, tú los compras, pero no sabes si realmente van a votar por ti. Dos, tienes otro elemento, que es el de impresionar, porque genera una impresión dada, pero cuando te conocen terminan corriendo. Y el tercero, que es el de la constancia, el de la disciplina, el del habla, el de la sinceridad. Y cuando te digo el de la sinceridad es el que también va a las emociones, porque nadie conquista a otra persona diciéndole, yo soy tu mejor opción, porque conmigo tendrás un mejor futuro y nuestros hijos serán lindos y no te va a pasar ninguna necesidad. Por tanto, aquel que diga que va a generar un buen gobierno no es necesariamente el mejor candidato, o quizás sea el mejor candidato, pero no es el que emociona, no es el que genera una relación directa con la gente. Entonces, nosotros tenemos además una propuesta en cuanto a una metodología que aplicamos para la construcción de narrativa. Esa narrativa es en ese sentido. A ver, lo primero, esa metodología tiene que construir un sentido de la urgencia. Cuando decimos que el sentido de la urgencia tiene que ver con qué es la necesidad que la gente quiera conectar contigo. ¿Cuál es esa emoción que necesita el proyecto político para conectar con la población? El mejor ejemplo que a mí siempre me gusta colocar es el caso de Donald Trump, cuando no estaba entre los 5 principales problemas el tema de migración. No estaba entre los 5 principales problemas. ¿Y qué ocurrió? Trump generó que el sentido de urgencia era que el problema migratorio era lo que no estaba permitiendo ser América grande otra vez. Y casó la seguridad, la economía, la salud, la educación y hasta la propia cultura de que estaba transformándose porque no habían controles adecuados. Y a partir de ahí se posiciona como una urgencia y él ofrece una dirección clara, sencilla y precisa, que es el segundo elemento de nuestra metodología, que es sencillo. Construyamos el muro y estos problemas se van a acabar. Entonces, visibiliza el problema, lo pone sobre el tapete y señala una dirección hacia dónde va. Igual, todos los grandes discursos contienen estos 6 elementos de metodología que hemos implementado. Una de las cosas que tanto hizo, por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos antagónicos. Hugo Rafael Chávez Frías en Venezuela y Álvaro Uribe Vélez en Colombia. En el caso de Hugo Rafael Chávez Frías, hablaba de que la urgencia era que había que acabar con esa cúpula política podrida, o sea, es decir, las direcciones de los partidos grandes, que no estaban permitiendo el progreso o el desarrollo de Venezuela y que lo mejor era barrer con ellos. Mientras Álvaro Uribe Vélez en Colombia decía, no habrá mejor democracia, no habrá progreso si no garantizamos una seguridad democrática. Es decir, acabemos con la guerrilla para poder establecer las bases de una democracia sólida.
Entonces, si tenemos urgencia, tenemos dirección, en toda historia necesitamos tener un enemigo. Y cuando tenemos que tener un enemigo, hay que señalarlo, hay que visibilizarlo. Y el gran enemigo que se ha utilizado por mucho tiempo en América Latina ha sido precisamente replicar el modelo de Nicolás, de Chávez o Maduro en cualquiera de las regiones. La verdad es que ya eso no es un buen enemigo. Ahora hay otras cosas que visibilizar. En el caso peruano, el enemigo era volver al fujimorismo y a perder las libertades de la democracia. Y por ahí hubo todo un conflicto que se generaba, pero ese fue al final un argumento que se posicionó por encima de Pedro Castillo, representa a Nicolás Maduro, representa a Daniel Ortega, y digamos, pensamiento de izquierda retrógrada que al final no termina por generar desarrollo en la región ni en sus países, sino más bien una violación constante también de libertades. Pero entre las dos narrativas del enemigo parece que pesó más el Fujimori, el regreso del Fujimorismo. No siendo Alberto lo mismo que Keiko, ni lo mismo que Kenji. Y en toda historia que tiene una necesidad, que tiene digamos, un propósito hacia dónde va, también tenemos el enemigo, pero si tenemos un enemigo necesitamos un superhéroe, necesitamos alguien que nos genere protección. Y esa protección viene hilada en el discurso. ¿Y por qué hilada en el discurso? Porque bien lo decía Donald Trump, volviendo a utilizar el ejemplo de Trump, el enemigo son el tema migración ilegal, que la dirección es la construcción del muro, que el enemigo son las clases políticas que se han acomodado, es decir, los que mandan desde Wall Street, es decir, el status quo, pero él, como protector, él representaba ser la gran América grande, la gran América grande. Entonces, esto es muy importante relacionarlo, saberlo hilar y saberlo conectar con los valores, que es al final los que nos genera la emoción para poder votar, para poder nosotros movilizar nuestro voto, la emoción que nos dé identidad. El Make America Great Again era el valor que conectaba a los electores con toda la narrativa del discurso de Donald Trump. Y la gran diferencia, que es lo que siempre tiene que marcar, así vayas a un proceso reeleccionista, que fue quizás el problema de la reelección de Donald Trump es que no había ninguna diferencia entre lo que había hecho Trump y cuál era hacia dónde iba. Y que no solo eso, sino que además el contexto pandémico lo llevó a perder, digamos. Y eso hay que tomarlo en cuenta. El contexto de la pandemia, que es algo que hay que tomar en cuenta. Y siempre en el diagnóstico de diseño, de estrategia, insisto, para hacer una investigación hay que analizar el contexto global y tomar en cuenta, por ejemplo, en las elecciones en Perú, que hay un contexto global de guerra entre Rusia y Ucrania que está afectando los precios del combustible y de los alimentos. Va a haber una afectación. En el contexto regional de cambio constante de gobiernos y de hartazgo quizás a los partidos tradicionales. Entonces, ¿cómo puedo yo generar desde a partir de ahí? Y en el contexto local lo que ha venido ocurriendo, en el caso de Perú, en el conflicto político entre la posible, en ese movimiento que ha tratado de generar la vacancia en el caso del presidente Pedro Castillo. Entonces, definitivamente, los 6 elementos para generar un buen discurso tienen que ver con la capacidad que tenemos de generar urgencia, la capacidad de generar una dirección hacia dónde va, el enemigo, hacia dónde va, quién es el enemigo a enfrentar, la protección, que es decir, quién me garantiza proteger, es decir, el alcalde tiene que garantizar la protección, que eso es importante en el tema de las alcaldías, porque son los gobiernos más cercanos a la gente. Si no garantizamos protección a la ciudadanía, no van a votar por ustedes. ¿Y cuál es ese enemigo a derrotar? Lo quinto, que a veces se nos olvida, es el tema de los valores. ¿Qué es lo que nos une como ciudadanos y qué nos puede conectar a unos con otros? Y que seas diferente. No importa que seas desde la reelección, pero la reelección tiene que venir dada de la mano de diferenciarme del primer gobierno a los segundos gobiernos. Okay, logré esto y ahora voy por esto. Es importantísimo que quede claro. Me comentan que hay varias preguntas. Yo las voy viendo, apenas me la van colocando, con mucho gusto vamos respondiendo. Igual, muchachos, ustedes me van diciendo cuánto tiempo llevamos de las diapositivas de la conferencia para estar atentos y no robarle tiempo a nuestros compañeros.
Luego de que tienes todo un camino desarrollado desde el punto de vista estratégico, en el que ya tienes establecido cuál es la meta electoral, en el que tienes establecido cuál es tu población objetivo a la que vas a conquistar, en el que has visto cuáles son las alianzas que vas a desarrollar, en el que ya tienes claridad hacia dónde va el camino de tu elección, en el que ya definiste tu equipo de campaña y ya tienes la estructura a lograr, es importante tener una narrativa, pero que la narrativa vaya también en función de que la estrategia digital la comunique y la dirección de comunicación, porque son dos caminos distintos. La comunicación tradicional, que requiere ir posicionando de una u otra manera toda nuestra historia, pero también la estrategia digital, que tiene que ser algo que se presente de una forma cercana a la gente. Entonces, para poder hacer estrategia digital hay que escuchar. Y les puedo recomendar de una vez la conferencia de Manu Cota y Tania Lanís, que te van a hablar justamente de qué, cómo, cuáles herramientas te permiten de escucha digital. Eso es lo que te va a permitir conectar y empezar a desarrollar una estrategia. Generar identidad, es decir, si yo voy a escuchar es porque estoy buscando dentro de mi estrategia digital generar una identidad entre lo que son ustedes y entre lo que soy yo. Esa identidad, por eso vemos como el tema del baile se ha viralizado y hay muchos candidatos que pretenden que a través del baile conectar, pero es más que un bailar. Es como tú te ves sincero con la gente y cómo genera una relación directa. Y no olvidemos que tiene que siempre tener un contenido de valor. Porque si no te conviertes en un influencer, más no en un líder político. Y ahí pecan mucho con el tema de que yo bailo y que genero cosas interesantes, cosas muy, muy chulas, como se dicen en Dominicana, muy ápera, como se dice aquí en Dominicana también, o muy buenas, muy bacanas, como se dice en Colombia. Pero, ¿eres un influencer o eres un líder político? Entonces, hay que ver cómo se genera ese contenido de valor que genere reflexión a través del humor, a través de contenidos muy básicos, de contenidos que además el 80% de lo que se consume en las redes sociales son videos. Entonces, cómo a través de videos cortos, en la que nada más el ser humano tiene una capacidad de concentrarse de 7 segundos para poder ser atraídos por algo. Entonces, cómo en los primeros 7 segundos se hace interesante para que se pueda conectar a ver 30, 1 minuto, 45, 1 minuto del tiempo, incluso si te llega a ser más. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es entender nuestro contexto. Se ven más videos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos los videos? Pero es que nuestros candidatos no hablan. Bueno, si nuestro candidato no sabe hablar, pues contraten a Ignacio de Moya, Yago de Marta, César Bollero, ¿sabes? Porque necesitamos generar speed trainer que puedan manejarse bien ante las cámaras. Pero si no habla bien, no podemos tener unas redes sociales. Es importante generar identidad. Y esa identidad tiene que venir de la mano de que la capacidad que tenga ese candidato y que hay que tener disciplina. Sí, sumamente importante, porque también tener una red social por tenerla, por decir algunas cosas, no te va a hacer candidato. Y los likes no son votos. Hay que generar interacción y hay que generar conexión y compromiso para que esa persona que te está siguiendo pueda irse a una base de datos en la que está tu estructura muy apresta para llevarlo a votar el día de la elección. Y lo decía, el candidato tiene que tener buena capacidad oratoria. El candidato tiene que saber conectar. Ese candidato tiene que generar emoción. Y lo que les decía Ignacio hace un momento, no basta con que lo hagas una vez, en la práctica hace el maestro. Yo los invito a seguir a Ignacio de Moya para que lo vean, pero también a César Bollero, que tiene un contenido bastante interesante donde desde la mentoría, que es una técnica del coaching, te va a ayudar a ser mejor líder y mejor oratorio. Porque al final el orador tiene que saber proyectar su liderazgo. Porque el líder que no sabe comunicar tiene un problema para conectar. Lo seguirán quienes conecten con él, pero no le va a costar conectar con otro tipo de público. Esto también, a veces, y lo vamos a ver muy específico, quizás esta es una conferencia que abarca todos los contenidos que genera
toda una campaña electoral. Es decir, hemos hablado hasta este momento de la importancia de la investigación como punto focal para iniciar cualquier desarrollo de estrategia. Hablamos de la estrategia general, de cómo se configura la estrategia general. Hablamos de todo el tema de narrativa, de la importancia de saberla comunicar a través de un buen equipo de comunicación. Hablamos del tema de la estrategia digital y ahora estamos llegando a la campaña de tierra. Y estos son números que nosotros, digamos, tenemos que tener claro al momento de generar cualquier tipo de estrategia. Primero, nosotros tenemos que identificar cuál es el voto duro de nuestros adversarios. Para eso nos permite también proyectar. Porque con este voto duro del adversario no hay nada que hacer, más allá de tratar de neutralizarlo. Luego tenemos electores fidelizados, que son esos electores que por tiempo hemos construido para poderlos movilizar. Luego tenemos electores que vamos captando, pero que no estamos muy seguros si ya están con nosotros. Y hay toda una metodología para el trabajo de campaña de tierra. Y que tiene que ver con la capacidad de generar auditoría y de ser bastante autocrítico al momento de captar esos electores. Luego tienes simpatizantes entre varias causas y tienes los mini. Estos porcentajes varían, simplemente como una torta dividida en 5 grandes pedazos, cómo se puede desarrollar un análisis bien preciso. Y es que la campaña de tierra lo que busca es tener la cantidad, es cumplir con la meta electoral para mover y ganar la elección. Reduce la incertidumbre. Si tú haces un buen trabajo de campaña de tierra, reduces la incertidumbre de cuántos votos vas a tener ese día, que ni siquiera una encuesta te lo va a terminar definiendo, sino ya la tienes tú de una manera directa con una muy buena técnica de movilización, pero que requiere tiempo para trabajar. Señores, estamos a 4 de abril. Son las, si mal no recuerdo, creo que son las 8 y son las, en el caso donde estoy ahora, son las 9:21. Pero lo que quiero decir con esto es que, señores, nos quedan 6 meses para la elección municipal. Tienen tiempo de trabajar en campaña de tierra. No esperen a último momento, porque no va a funcionar. La campaña de tierra es la construcción de 1x10 que te permita reducir la incertidumbre de mover tu electorado para ganar una elección. Y esto es una reflexión, ¿no? Digamos, volvamos a lo básico, pero adaptado a la nueva era. Es decir, hay que entender que estamos en una nueva era. Esa nueva era implica que estamos en una sociedad en la que hoy, aunque está en un proceso continuo de cambio, cuando no te has terminado de acostumbrar a usar Instagram, ya sale TikTok, y te acostumbras a Internet y sale nueva actualización, y la gente empieza también a volver a Facebook, y se empieza a configurar nuevas conductas sociales. Tenemos que volver a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Que pese al cambio de lo que estamos viviendo, la gente aún añora el contacto. Y ese contacto no puede dejar de existir. Entonces, volvamos a lo básico adaptado a la nueva era. Comprender el impacto de la pandemia, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. 9 gobiernos han cambiado porque no han sabido manejar su comunicación con respecto a la pandemia. Que no sea la excepción en el caso de Perú, cómo podernos manejar, entendiendo que además hay una guerra que está afectando los precios de combustible y de alimentos. Campañas creativas. Tenemos que empezar a manejar las campañas de forma más creativa, pero con sentido estratégico. De nada te sirve tener un buen eslogan si no hay una estrategia. No de nada te sirve lograr viralizar un tema o un post si no hay una estrategia. Y la estrategia tiene que estar escrita, si no, no existe. Y aquí vamos, el contraste es la estrategia.
las campañas de ataque siempre traen restas. El contraste siempre te genera intencionalidad de lo que significa este gobierno o de lo que significa este partido o lo que significa este proyecto y lo que somos nosotros. Y por último, que estamos en una sociedad de exceso de información. Y no porque yo publique 15 posts diarios voy a llegar a más personas. Por el contrario, voy a saturar la red y la información que quería hacer llegar no va a llegar. Entendiendo estos elementos de cómo que estamos viviendo hoy en la sociedad hoy, que está afectando un poco la democracia, estos elementos te van a ayudar a ganar cualquier tipo de elección si lo haces bien, si tienes disciplina y si lo haces con tiempo. Recuerda una cosa, el tiempo en campaña es el recurso más valioso que se desperdicia muchas veces por los candidatos, que además no hay peor inversión que perder una campaña electoral. Así que el costo que implica ganarla es lo que, si vas a ser candidato, tienes que estar dispuesto a lograrlo para ganarla. Señores, aquí les dejo mis redes sociales. Si hay alguna pregunta, Carla o el equipo de politólogos digitales, si están en línea. Entonces, Sí, muchas aquí gracias, los voy a invitar a ver en el canal de YouTube, Democracia Infectada, que ahí están los capítulos. Muchísimas gracias por la recomendación y sin duda, pues los que estamos acá vamos a trasladarnos a tu canal de YouTube a escucharte porque pues esta ponencia ha sido muy interesante y también he tenido la oportunidad de escucharte anteriormente y creo que aprendimos bastante hoy acerca de tus reflexiones y sobre todo enfocado a las campañas políticas que, como bien mencionabas, pues son muy importantes, especialmente considerando el tiempo que existen o en el tiempo en el que se planifican y como mencionabas, pues hay que ser constantes y ponerle atención a las campañas, ya sea digitales o de tierra. Tengo la pregunta de Jane Arenas. Ella, bueno, nos menciona cómo impacta en las nuevas generaciones la decepción democrática y la crisis de representación. Wow, esa pregunta está poderosísima. Jane Arena o Jane Arena, no sé cómo se pronuncia, pero a ver, claro que sí. ¿Y cómo les está impactando? Que la gente quiere soluciones mucho más rápidas. Los jóvenes prefieren un modelo chino que quizás sienten que puede crecer mucho más rápido, pero se nos olvida que la capacidad de tener libertad es mucho más poderosa, que puedes generar resultados y puedes ser un buen empresario hasta el momento en que atentes contra la estabilidad del régimen chino. Un ejemplo, el doctor Li Wenliang anunciaba al mundo a finales de diciembre, principios de enero, que había una nueva cepa del coronavirus y que probablemente esto era lo que estaba ocurriendo en China y que había que alertar porque era muy contagiosa. Lo hizo en una red social china y la policía digamos, de inteligencia de China le llegó a su casa, lo hizo retractarse, lo metieron preso, lo hicieron borrar el post y 20 días después, casi que 2 días después, 2 días antes de que China reconociera que sí había una nueva cepa que era peligrosa, 2 días después fallecía el doctor. Entonces, la democracia es muy importante. Por eso decimos, la mejor vacuna es participar. La mejor vacuna para tener un mejor sistema político es desplazar quizás a quienes se dedican a hacer política como forma de vida para convertirse en políticos que busquen consolidar un modelo democrático. Y ese es el gran compromiso y el gran reto que tiene el sistema político de Perú y el sistema de partidos. Tienen que buscar que las instituciones representen a cada uno de los ciudadanos y que no obedezcan a particularidades. Muchas gracias. También, bueno, tenemos el comentario de Sofía Martínez que nos indica la ciudadanía ya no cree en el sistema democrático, la corrupción es el principal problema y cómo generar confianza en tiempo de crisis. Bueno, la corrupción es un problema tan grave y catastrófico que sí, genera una producción indebida de riqueza, ¿no? Pero lo peor que puede pasar en un sistema democrático es perder el régimen de libertad. Entonces,
¿Cómo generar confianza en tiempos de crisis? Hablando claro, hablando con sinceridad, preparándose, porque hay gobernantes que no saben para qué llegan. Por ejemplo, Carla, yo no sé si tú quieras aspirar en algún momento a ser política o a ser consultora, pero si Carla si quiere ser gobernante en algún momento, ella se va a plantear una solución, como alcaldesa o como concejal o como diputada. Pero llegar al poder por el poder sin estar preparado no genera confianza. Lo otro también es estudiar, investigar a la población, porque probablemente hablando con un discurso mucho más franco, mucho más directo, va a lograr tener un mayor impacto en su comunicación política y generar confianza. Y al final, si no sabes para qué vas a ir al poder, mejor no lo intentes. Y eso es un compromiso que como consultor, cada vez que nosotros entrevistamos a un posible cliente, le preguntamos qué quiere lograr. Porque llegar a la política es dejar un legado. Ser alcalde es el honor de servir a la ciudadanía y que no puede ser servida a sí mismo. Es decir, el gobernante no se sirve a sí mismo, le sirve a la ciudadanía, y dejar ese legado es la mayor reputación que puede generar un político. Hay buenos gobiernos que no saben comunicar. Entonces, la inversión en comunicación es muy interesante, muy importante. Muchas gracias. Y de ahí también tenemos demás preguntas que van enfocadas un poco a lo que mencionabas, preguntando, ¿no? ¿Cómo recuperábamos nosotros esa confianza en la democracia? Ya que pues en diferentes países hemos visto o sabemos que la democracia pues está infectada. Y Luis Chan también nos indica cómo podemos recuperar la confianza. Perdí el comentario. Ahí está. Podemos recuperar la confianza en la democracia ya que han abusado demasiado del poder. Básico, participando. Ahí tenemos unas elecciones en Colombia de cómo gente participa y no puede ser, esto es importante. Y esto porque es digamos, un espacio para hablarlo, un espacio para debatirlo, un espacio para sincerarnos. La irracionalidad de querer un cambio político no nos puede llevar a un desastre. Véanse, siempre pongo ese ejemplo, digamos, vean el ejemplo de Venezuela, que por 40 años fue una democracia sólida, con algunos altibajos. Hoy tiene más de 22 años bajo un mismo modelo político que se ha perpetuado en el poder y que incluso ya está por promover una ley de redes sociales para tratar de neutralizar cualquier intento democrático del 2024, que es la próxima elección presidencial. Entonces, el tema no es el cambio por el cambio, sino qué tanto yo puedo participar para lograr ese cambio. Yo creo que más la reflexión es por ahí, porque no siendo protagonista de algún tipo de proceso, pues, o este tipo de proceso, estoy dejándole la cama servida o la casa o el almuerzo servido para quienes sí lo hacen. Entonces, la confianza no es sencillamente cómo la recuperamos, sino qué estoy haciendo para recuperarla. Muchas gracias, Raniero, y pues totalmente de acuerdo con lo que mencionabas de participar, y creo que eso va en general, como mencionabas, ya sea como pues un futuro gobernante, si esa es la aspiración de cada uno, y si no, pues también participando como ciudadanos, yendo a votar y pues ejerciendo ese derecho que tenemos todos y todas. Y bueno, ya no hay más preguntas, solo únicamente comentarios de felicitación sobre tu ponencia. O si hay. No, bien, tenemos. Bueno, está el comentario de Elena Galván. Nos indica importante el tema, hay que sonreír para obtener confianza y sobre todo ir con un discurso que llene su necesidad del pueblo. Bueno, sí. A ver. Sí, fíjate que el tema de la sonrisa es fundamental, digamos, pero no es determinante, ¿ok? Hay un spot político muy bueno que pueden buscar en YouTube de Fernando de la Rúa. No me acuerdo si es Fernando, siempre me confundo con quién era el ex de Shakira, porque es el papá de él. Donde el tipo decía que era aburrido, y de hecho todos los estudios decían que era un tipo aburrido, o sea, porque no sonreía, porque no hablaba. Y el spot es una pieza magistral, una narrativa espectacular. Dice algo así como, me dicen aburrido, pero
me dicen aburrido porque no me lo monto en Ferrari, porque no permito la corrupción, porque mientras los argentinos se están muriendo de hambre, otros se van de viaje y ponen en contraste al que era el presidente Menem. Y eso, por eso digo, es un spot maravilloso. Y al final, después de toda la reflexión, termina siendo una sonrisa, ¿no? Diciendo, yo no sé, me dicen, yo seré aburrido, pero lo que sueño es como una Argentina de progreso, de desarrollo. Y al final, la cámara se va acercando poco a poco, y se sonríe un poco, Fernando, señor de la Rúa. No hablemos del gobierno, simplemente del spot. El spot es una de las mejores piezas, pueden buscarlo. Está entre los 10 mejores spots de América Latina que colocó un youtuber. Ok, muchas gracias por la recomendación y como mencionaba anteriormente, pues vamos a seguirte a ti en las redes sociales y en las diferentes plataformas en las que estás. Y se nos olvidaba también el código. Ya lo digo, yo lo tengo. Ok, ¿tú El lo dices? código es el R193. Así es. R193. Síganlo y por favor tuiteen mucho, gánense esos cursos que tienen acá. Y la invitación es al sábado también. Bueno, invitarlos a todos estos ponentes que siguen y que el sábado tenemos una expo de consultores también que está buenísimo. Así que muy buena idea la que ha organizado nuestro amigo Héctor Venegas y todo el equipo de Politólogos Digitales, a Giovanni también. Un abrazo. Muchísimas gracias y pues nada, gracias por tu tiempo y por tu ponencia muy enriquecedora el día de hoy. Con esto te despedimos. Gracias, Carla. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Y a la audiencia que nos está sintonizando todavía, pues los invito a seguirnos en las redes sociales, especialmente en Twitter con el hashtag elecciones 2022. No se olviden que tenemos la dinámica de PolitCard, en la cual pues a los 3 tuiteros más activos en esta red social tendrán la opción y la oportunidad de ganarse un avatar personalizado de nuestros amigos de PolitiCard. Así que vayan a Twitter, tuiteen con el hashtag elecciones 2022 y sigan siguiéndonos en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, inviten a sus amigos y conocidos interesados en la comunicación política y en las campañas políticas. Y ahora sí, pues antes de continuar con nuestros demás invitados, le doy el pase a Cristian, que nos estará acompañando como moderador a partir de ahorita. Bien, Carla, antes, muchísimas gracias por el pase. Antes de que pases a retirarte, te invito a que invites o mandes saludos a todos tus compatriotas de Guatemala que están conectados, están aquí comentando. Invítalos para el día de mañana también que estén conectándose en toda esta semana del rumbo a las elecciones 2022. También volver a invitarles que por favor estemos interactuando en todas las plataformas de Politólogos Digitales con el hashtag elecciones 2022. Te dejo para que des el saludo a todos los compatriotas de Guatemala, un país hermano también de Perú. Muchísimas gracias, Cristian, y pues como mencionaba, muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando desde Guatemala. He estado viendo ahí los comentarios y ha estado muy activa la participación de mis hermanos y hermanas compatriotas de este país. Entonces los invito a que sigan en sintonía de este primer día, que como han visto, pues ha sido muy enriquecedor y muy importante para seguir conociendo y teniendo mayor conocimiento acerca de las campañas políticas y la comunicación política digital especialmente. Entonces los invito a que se queden, sigan sintonizando, inviten a sus amigos y conocidos y también pues el día de mañana a la misma hora vamos a estar también aquí en las redes sociales y en las plataformas en el segundo día de rumbo a las elecciones 2022. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos. Listo, muy bien. Gracias. El próximo ponente que nos acompaña desde otro país hermano de Latinoamérica es de Colombia. Invitamos a Felipe Mendoza Corredor. Rápidamente vamos a presentarlo. Él es politólogo, especialista en gobierno, asuntos públicos y gerencia. Tiene una maestría en gobierno en políticas públicas y tiene un posgrado en comunicación política. Actualmente es presidente de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, director de la Punta de Lanza y codirector de Tierra, Aire y Laboratorio de Estrategia. Él va a tocarnos el tema comunicación estratégica. Bienvenido, Felipe Mendoza.
Hola Felipe, Felipe, no te escuchamos muy bien, estás teniendo problemas con conexión. No sé si podrías revisarlo, por favor. De repente, no, sigues teniendo problemas con la conexión. A ver, no sé si estás conectado a tu red móvil o Wi-Fi. Por favor, verificar eso para poder tener una excelente ponencia. Vuelvo a recalcar a toda la audiencia, por favor, que siga interactuando con las redes, con el hashtag elecciones 2022. También, como ya lo mencionó Carla anteriormente, las personas que estén interactuando tendrán una sorpresa con Politicar, un producto también de politólogos digitales. Y bueno, espero que estén anotando también los códigos para que puedan pedir su certificado, por favor. No se olviden de compartir también estos. Hola Felipe, te seguimos escuchando de manera intercortada. A ver, trata de solucionarlo, por favor, Felipe, te esperamos, no hay problema. Por mientras, vamos a dar un pequeño break, unos cuantos minutos, y ahorita volvemos. Bueno, continuamos con la transmisión en vivo. A todos los que están aquí presentes, bueno, tenemos algunos problemas técnicos que siempre suelen suceder, pero aquí tenemos nuevamente a Raniero Casoni, que va a seguir contestándonos algunas preguntas, algunas dudas. Les invito, por favor, que comenten, aprovechar a ese gran consultor que está dándonos de su tiempo, de que, pues bueno, cuando ya estén en campaña, a veces los llamamos y no los contactamos. Entonces, es muy, muy importante eso, ¿no? Bueno, invito que si tienen alguna duda, por favor, pueden escribir en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo y de la misma manera, Raniero va a poder ir contestando esas dudas, ¿no? Acá dice saludos desde San Marcos. Nosotros aquí en nuestro medio ambiente tenemos algo muy peculiar. Es que la comunidad pide a sus autoridades más acercamiento o convivencia. Bueno, fíjate que hablamos me imagino que San Marcos es una comunidad, es un municipio, una localidad, no sé si San Marcos es muy común, puede estar en Perú, puede estar en Guatemala, puede estar en Chile, puede estar en Colombia, si Tecnomóvil nos los pone ahí sería genial, pero fíjense,
Las alcaldías son las elecciones más cercanas, digamos, son los gobiernos más cercanos a la gente. Si los alcaldes no se comunican y no tienen esa cercanía con la población, pues va a pasar seguramente que la gente se decepcione, que no quiera participar, que no quiera continuar y que no vea reflejado en ese gobernante. Por eso, en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, que también vienen unas elecciones muy pronto, municipales también, es tomar en cuenta cómo conectar con la ciudadanía, que es muy importante. Entonces, la cercanía debe obedecer a una estrategia. Fíjate, hay algo que no había dicho Cristian, y, y lo voy a dejar acá para que alguien lo postee, porque es una frase importante. De nada te sirve tener una actividad política si no tienes un objetivo y una meta a cumplir con esa actividad. Muchas veces nos encontramos en campaña en la que el candidato quiere hacer actividades, porque no puede estar en casa, porque es que si está en casa, pues no está haciendo nada y no está conectando con nadie. Pero entonces va, saluda a todo el mundo, saluda a toda una población, saluda a una audiencia, se va, se monta en el carro, dice, tengo pueblo, la gente me quiere, y resulta que la gente lo que le gusta es la fiesta electoral, que es distinto. Y no va a votar por ti. Entonces los objetivos tienen que quedar muy claros. Si yo voy a hacer una visita, tiene que tener un propósito de cómo conectar con las personas. ¿Qué voy a conquistar? O sea, si yo voy a hacer una caminata por la comunidad de San Marcos y que ahí habitan 500 personas, yo debo lograr por lo menos 50 personas inscritas de que le di la mano y que se inscribieron en mi equipo, para que mi equipo de territorio después vaya a visitar a esas 50 personas con un mensaje del candidato, para lograr que esas 50 personas se movilicen para votar. Pero eso solo se logra si tengo claro el objetivo y cuál va a ser lo que le vamos a dejar a nuestro equipo político, a nuestra estructura de trabajo. Mira, qué claro, Raniero, lo que estás diciendo. Entonces podríamos resumir que el objetivo es lo más importante dentro de las campañas. Y a esto vamos a sumarle por aquí una pregunta, ¿no? Que hacen, ¿cómo inicio mi campaña por tierra, no? Bueno, lo primero que tienes que entender, Jorge, es cuántos votos necesitas. Y lo pusimos ahí. O sea, no solo cuántos votos necesitas. ¿Cuál es la meta a conquistar? ¿Cuál es tu equipo político? Si no tienes un equipo político que te vaya a trabajar, no va a funcionar una campaña de tierra. Y la campaña de tierra puede ser una actividad, una charla, una asamblea de ciudadanos, pero que tiene que generar réditos políticos. Lo que dije hace un rato, hace no menos de 5 minutos. Objetivo. Si yo hago una asamblea, ¿cuántos militantes voy a tener? Y es que toda actividad de tierra debe generar una meta a nuestro equipo de activistas para poderle hacer una revisión y ganar la elección. Bien, perfecto. Ante esto también sale otra pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr pasar de una democracia defectuosa a una democracia plena para mejorar indicadores de funcionamiento de gobierno, libertades civiles y pluralismo electoral? Aún no he descubierto, digamos, aún no hay una receta perfecta para descubrir eso. Yo creo que la democracia es el sistema de democracia más perverso, como diría Churchill, pero el que más defiendo porque no veo otro. Entonces, la belleza de la democracia es la imperfección que existe. Lo único que puedo decir a esto es que no puede haber democracia si no la cultivamos. Yo soy un abanderado de que eliminaría todos esos modelos de Naciones Unidas que colocan en todos los colegios y en todas las universidades, todos los modelos de Naciones Unidas, y pondría modelos de consejos municipales con alcaldes, con realidades reales, locales de cada comunidad en la que participan. Haría modelos de gobernadores, modelos de congresos, de diputados, de senadores, para que la gente entienda lo difícil que es hacer política. Porque muchos dicen, no, es que los políticos no trabajan. Y resulta que es el oficio donde menos ganan a veces, la mayoría de ellos. Hay algunos que sí ganan, pero la mayoría no ganan. Donde se pierden más eventos familiares. Donde se sacrifican cosas que no sacrificamos los mortales, por decirlo de algún modo, que nos escondemos de la política y que, no, bueno, por lo menos los consultores no están expuestos, o sea, y no deberían estar expuestos. Pero
los políticos están sometidos al escrutinio de lo que piense la gente y por eso está todo ese tema de campañas contrastes y ataques. Entonces, digamos, no es fácil. Si a Will Smith le dolió que le dijeran lo que le dijeran, que además es un tema, lo puse en mis redes sociales, el problema de la alopecia, okay, lo entiendo, pero no te compararon con una burla, te compararon con una mujer que fue guerrera y que fue una gran marín, digamos, y que rompió estereotipos dentro del arma. O sea, no te insultaron. Pero, digamos, si a Will le dolió eso y dio una cachetada, imagínate estar sometido constantemente al escrutinio de una población que te puede decir ladrón, que simplemente que eres un mal político. O sea, el oficio político tiene un gran sacrificio que tiene que generar, buscar generar confianza. Por eso es muy fácil criticarla, pero qué difícil es hacerla. Entonces, lo que también tenemos que hacer es sembrar la democracia en cada uno de estos modelos, en los colegios, para que exista el valor de defender la libertad y la democracia por encima de creer que los malos gobiernos o la mala comunicación de los gobiernos es lo que nos lleva por mal camino. Perfecto. Otra pregunta por aquí, muy puntual. Nos mandan saludos desde Mar de Plata, Argentina, y dice: recuerdo el spot del expresidente Fernando de la Rúa y fue genial tanto que ganó las elecciones, ¿no? Maricel, totalmente, o sea, y es uno de los mejores spots, es uno de los spots donde te dicen que la mejor estrategia narrativa está ahí. Por cierto, en ese discurso están presentes los 6 elementos que hablamos de nuestro storytelling, de que son los mejores discursos. 1, la urgencia. La urgencia realmente es que yo sea el aburrido o que hay alguien burlándose de nosotros. Luego presentó la dirección. Hay que generar este cambio de modelo de relajo por algo más serio. Lo presentó como el enemigo, la clase corrupta política que era básica. Fue fenomenal. Luego se presentó como el protector. Me dicen aburrido, pero yo quiero esto. Yo quiero una Argentina con esto. Que además conectó con el valor de que somos iguales y que queremos lo mismo. Y la diferencia. Mientras aquel se relaja, yo trabajo. Está espectacular. En 1 minuto lo narra perfecto. Perfecto. Otra pregunta por aquí tenemos: ¿por qué muchos candidatos, a pesar de no ganar, intentan ser elegidos? Siguen intentando en las próximas elecciones, siguen volviendo a lanzarse. Bueno, pregúntaselo a Lula. 13 veces candidato, si mal no recuerdo, ganó en la 13ª que se sometió a la elección, algo así. A ver, todo tiene tiempo, es un tema de ego, probablemente habría que preguntarle, no te sabría decir. Lo que sí es que la peor inversión que hacen esos candidatos es ser candidatos sin una estrategia, porque la peor inversión es que no cobran, o sea, digamos, es perder una elección. Invirtieron toda una cantidad de recursos y perdieron. Entonces, a ellos lo que les recomiendo es, sigue siendo candidato, pero invierte, porque si no vas a perder. Y Lula cambió y logró ganar porque cambió su modelo de ser candidato y cambió su narrativa. Por cierto, en ese mismo canal de YouTube van a conseguir uno de los mejores spots de Lula, de reelección, por cierto, y que ha sido plagiado, incluso en el caso, por un candidato en Perú, si mal no recuerdo, o en Ecuador. Bien, por aquí hay un montón de preguntas, están toda la gente preguntando, ya estamos contra el tiempo y bueno, a todas las personas que de repente quisieran seguir preguntando, Raniero, podrías nuevamente comentar cuáles son tus redes sociales para que puedan escribirte. También puedes contestar en el live, puedes contestar a todas estas preguntas e inquietudes de todas las personas que están conectadas a este live. Mis redes sociales, @RanieroCasoni, tiene mi canal de YouTube donde tenemos el podcast de Democracia Infectada. Y de una vez les digo, si me escriben un mensaje directo a mi Instagram y me siguen, les voy a dar una sorpresa, les voy a regalar un libro. Muy bien, muy bien. Ya escucharon a todos los que estaban aquí presentes.
Pero me tienen que escribir, si no me escriben con su correo electrónico, no hay libros. Entonces, importante, que lo tengan ahí, que me escriban y con mucho gusto le hacemos llegar un libro. Les recuerdo, mi código es R193. Perfecto, vuelvo a repetir el código. Puedes volver a repetir por favor el código y pasamos. R193. Muy bien. Muchísimas gracias, Raniero, por tu tiempo, por estar aquí presente y nos vemos hasta otra oportunidad. Feliz noche, disfruten de este enorme esfuerzo que está haciendo el equipo de Politólogos Digitales y no te pierdas ninguna conferencia. Listo, muchísimas gracias, Raniero.